Hola, muy buenos días. Repasando, vamos a ver entonces cómo sería el informe de la verificación del cálculo de arranque con un generador de 2 HP, es decir, 1.5 kilovatios. Recuerden que 2 HP se multiplica por 0,746 y eso da casi 1.5 kilovatios. Vamos a ver si es un generador GM8000 sería capaz de arrancar esa máquina. Recuerden que el modelo de cálculo que seguimos según quedamos hace algunos años es el modelo que publica Caterpillar en su manual de motogeneradores. Aquí en muchas partes está publicado, aquí hay una parte donde lo pueden bajar. Esto está en la página 58. Si la potencia del equipo es 1.5 kilovatios, entonces hay que aclarar, se emite este concepto basado en supuestos que hemos observado en el sector, es decir, que ese motor, esos motores, aproximadamente esa potencia, porque este motor no lo dice en la placa, es código NEMA E, aproximadamente entre E y G vemos muchos motores. Supongamos, seamos bien, entre comillas, medio liberales, ese motor debería estar en G realmente, pero nosotros hemos visto que los motores más pequeñitos tienen un factor de arranque más o menos del tipo NEMA E, es decir, entre 4,5 y 4,9. Consideremos 5 el factor de arranque. Entonces la teoría dice que si multiplico 2 HP por 5, se cancelan los HP y me dan kVA de arranque. Es decir, que el motor necesita unos 10 kVA típicamente de arranque, que sería el límite de la máquina. ¿Por qué? Porque si multiplico por 0.76 o 0.8, que es el factor de potencia teórico de esos motores pequeñitos, me da prácticamente los 8 kilovatios del generador, ¿cierto? 10 por 0.8, 8. O sea que está en el límite. Todo equipo llevado al límite tiene sus riesgos. Por ejemplo, el tema de mantenimiento se vuelve mantenimiento dependiente. Si estamos en Cartagena, de pronto sí, pero si estamos en Bogotá o en Medellín, de pronto no, porque recordemos que son motores de aspiración natural y que tienen una pérdida considerable por altura sobre el nivel del mar. Ahora bien, recomendable aquí, estos motores que los utilizan a la tensión mayor, es decir, que los reconecten a 240 voltios para que la corriente de arranque sea la mínima y eso produce también mínimas pérdidas en arranque. Si lo arrancan en 110 es más complicado para el motor, aunque la máquina teóricamente funciona igual, en la práctica tiene un poquito más de pérdidas. Otra cosa es, está quemando, es una 7000, tiene, es una 8000. Tenemos que mirar si es excitada por ABR o por capacitor. Normalmente la 7500 es la que es excitada por capacitor. Como capacitor o como ABR va a sufrir un pico en el arranque, obviamente. El capacitor es un poquito más robusto para el arranque, ¿cierto? Pero también se puede quemar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Verificar que el alternador esté en muy buenas condiciones, que el voltaje nominal esté lo más altico posible dentro de lo posible. Es decir, si tenemos una ABR, lo podemos calibrar para que queden 243, 245 voltios, para que en el momento de arranque, digamos, tenga un poquito más de voltaje, un poquitico más de voltaje del nominal. El motor también lo podemos acelerar un poquito más, típicamente lo aceleramos a 1850 RPM o 1900 RPM para que esté a 63 Hz, pues. A 63, 64 Hz, incluso 65 Hz está bien para que cuando tome carga el motor se resiente y se va a disminuir un poquito la RPM. Entonces hay algunas prácticas que se pueden usar en la calibración del generador y del motor para que eventualmente pase ese límite, pero se puede hacer. No es lo recomendable y estamos al límite. Nosotros no deberíamos diseñar ni vender tampoco equipos al límite porque pasa que se fallan muy fácilmente. Ese es como el concepto general. De todas maneras, si alguien tiene alguna observación, estamos atentos. Gracias.